Bienvenido estudiante, en esta ocasión vamos a revisar los cuerpos geométricos. Comencemos. Revisemos los objetivos de la clase. En esta ocasión el objetivo más importante será aplicar conceptos de cuerpos geométricos en la resolución de ejercicios. Entonces, como contenido, ¿qué tenemos que revisar? Vamos a trabajar con los prismas rectos, cilindro y cono. Entonces, ¿en qué consisten los prismas rectos? Sabemos que un prisma recto es un cuerpo geométrico que tiene dos faces paralelas congruentes. Además, sus caras forman ángulo recto con las bases. Entonces, si te fijas bien en el esquema que aparece en pantalla, aparece un prisma recto con sus tres dimensiones, el largo, el ancho y la altura, denotados con las letras L, A y H de acuerdo a estas tres dimensiones. Entonces, los elementos del prisma recto estarán denotados por un vértice, una arista, y con esto vamos a definir en qué consiste el área total de esta figura. Si te fijas bien, el área total va a estar respecto a los lados, es decir, las caras de este prisma, y esto denotado con sus respectivas dimensiones, largo, ancho y altura. Por lo tanto, ¿puedes definir o puedes determinar el área total de esta figura? Entonces lo único que tienes que hacer será determinar el área de cada una de sus caras y luego sumarlas, pero también podemos definir una fórmula como área total de esta figura. Entonces, respecto a esto, si te fijas bien, tenemos las caras superior e inferior. Entonces, esto va a ser largo por ancho, que sería el área de una de las caras, y como son dos, se multiplica por 2, es decir, la expresión quedará 2 veces por el largo por el ancho. También existen dos caras, una frontal y una posterior. Y en este caso, en función de estas caras, sabemos que el área de una de ellas será el largo por la altura, y esta la debemos multiplicar por 2 ya que son dos caras. Entonces también tenemos la de los costados. ¿Puedes definir el área de una de sus caras? Porque ya sabemos que la debemos multiplicar por 2. Entonces en este caso, la expresión quedará, en el caso del área de una de las caras, quedará como ancho por alto o por altura. Y esto se debe multiplicar por 2. Entonces, la expresión la podemos definir de la siguiente manera. Si te fijas bien, todas las multiplicaciones que se están sumando están cada una de ellas multiplicadas por 2. Por lo tanto, podemos factorizar el 2 y la expresión puede quedar resumida de la siguiente manera, como 2 por el factor de paréntesis largo por ancho más largo por altura más ancho por altura. Entonces, ¿cómo quedará la fórmula expresada para el volumen para este prisma recto? ¿Recuerdas en qué consiste el volumen? Recuerda que el volumen corresponde a la capacidad, que en este caso va a estar definida para este cuerpo. Entonces, ¿qué quedará en esta zona? Si te fijas bien, el volumen corresponde a la multiplicación, en este caso, de una de sus bases, que en este caso corresponde a la inferior, y luego simplemente lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Eso qué quiere decir? Que debes calcular el área de la base y luego simplemente multiplicarlo por su altura. Entonces ya está quedando marcada en pantalla cuál va a ser la base, que para este caso corresponde a la superficie o al área de esta base que está denotada con las dimensiones del largo y el ancho. Entonces simplemente si multiplicamos el largo y el ancho, lo que vamos a obtener sería el área de la base. Y esta la podemos multiplicar por su altura y lo que se obtiene será el volumen. Por lo tanto, para resumir la fórmula de volumen, lo único que debes hacer es multiplicar las tres dimensiones, es decir, el largo con el ancho y la altura. Pero recuerda que en este caso, el volumen quedará expresado por definición como el área de la base, que será largo por ancho, por en este caso la dimensión que corresponde a la altura. Esta sería la fórmula de volumen. Entonces, existen algunos cuerpos geométricos que en este caso también tendrán algunas fórmulas que van a estar relacionadas de forma que en este caso podemos recordar de acuerdo a lo que acabamos de mencionar. En este caso tenemos un prisma recto de base pentagonal, ya que su base corresponde a un pentágono. Por lo tanto, ¿cómo quedará el área total?
Si te fijas bien, podemos resumir el área total como 2 veces el área basal, ya que tenemos la cara superior e inferior, y luego simplemente le vamos a sumar el área de las caras laterales. Y esta sería la forma genérica para este prisma recto con respecto al área total. Entonces el volumen quedará expresado tal como habíamos visto previamente como el área basal por la altura. Entonces también existe otra figura que en este caso es muy común y esta se conoce como el cubo. Y el cubo, a diferencia de los otros prismas, tiene todas sus aristas de igual dimensión, es decir, el largo, el ancho y la altura son todas de la misma dimensión, es decir, miden lo mismo. Por lo tanto, podemos resumir o podemos trabajar con una fórmula derivada de las anteriores, es decir, en este caso el área será 6 veces el arista al cuadrado. Y recuerda que el área de un cuadrado, como en este caso la base, corresponde a un cuadrado al igual que todas sus caras, es decir, todas las caras son cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Simplemente que calculamos el área de una de sus caras, como una de sus caras corresponde a un cuadrado, podemos decir que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Y como el largo, el ancho y el alto en el cubo son todas exactamente lo mismo, las aristas van a ser de igual dimensión, que para este caso, en una de sus caras, corresponde al lado del cuadrado. Y recuerda que el área de un cuadrado es el lado del cuadrado. Para este caso, si trabajas con el cubo, será la arista al cuadrado. Si te fijas bien, este cubo posee 6 caras que son todas iguales. Entonces, en este caso, el área la podríamos resumir tal como aparece en pantalla, como 6 veces la arista al cuadrado. Entonces, el volumen. Sabemos que en un prisma recto el volumen corresponde al largo por el ancho y la altura. Todas se multiplican. El área de la base por la altura. Entonces, en este caso, como sabemos que esto corresponde a un cubo, es decir, todas las aristas, las 3 dimensiones son de igual medida, va a quedar largo por ancho por alto, que en este caso va a ser la arista por la arista por la arista, es decir, vamos a multiplicar la arista 3 veces. Eso quiere decir que el volumen quedará como la arista al cubo. También existe otro elemento que es importante, que es la diagonal. Y si te fijas bien, la diagonal la vamos a unir como una línea recta entre vértices, es decir, un vértice con otro lo vamos a unir y vamos a atravesar esta figura tal como aparece en el esquema del prisma anterior. Entonces, en este caso, esta diagonal tiene una dimensión muy característica. Entonces, esta dimensión va a quedar como la arista por raíz de 3. Esto lo puedes determinar a partir del teorema de Pitágoras, en este caso con respecto a las medidas que vamos a trabajar o que se pueden trabajar al interior del cubo. También no debes confundir la diagonal de una de las caras del cubo, que es totalmente distinta a la fórmula de la diagonal del cubo. En el caso de la diagonal de la cara del cubo, vamos a tomar como referencia la diagonal correspondiente a un cuadrado, es decir, a una de sus caras de esta figura. Entonces, ¿qué es lo que vas a definir en este caso? A diferencia de la diagonal del cubo, la diagonal de la cara del cubo corresponde a la diagonal de un cuadrado. También lo puedes trabajar a partir del teorema de Pitágoras. Entonces vas a trazar una figura, que en este caso va a ser una línea recta, que va a unir 2 vértices, pero en este caso ya no va a atravesar a la figura como la diagonal del cubo, simplemente va a trazarse en una de sus caras. Entonces, como en este caso la cara del cubo corresponde a un cuadrado, este cuadrado quedará dividido en 2 partes iguales a partir de esta diagonal, en la cara del cubo. Entonces, lo que vas a hacer es determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, si aplicas el teorema de Pitágoras, la expresión quedará como la arista, que en este caso corresponde al lado del cuadrado, por la raíz de 2. Y estas son las fórmulas que podemos trabajar, que son muy comunes a la hora de representar prismas rectos. Revisemos otra figura también que es muy importante, y esta se conoce como cilindro. Entonces, ¿en qué consiste el cilindro? También conocido en algunos casos como sólido de revolución. ¿Por qué es un sólido de revolución? Si te fijas bien, hay una flecha que en este caso corresponde a una flecha de color azul, en donde esta flecha va a quedar relacionada con uno de los lados
de un rectángulo que está dibujado en pantalla. Recuerda que un rectángulo posee un largo y un ancho. Entonces, si dibujamos en este largo o este ancho, tal como tú quieras definirlo, va a depender cómo tú hagas el dibujo, pero dejas fijo uno de sus lados, tal como se indica con la flecha de color azul, y comienzas a girar esta figura indefinidamente, lo que se forma corresponde a lo que aparece en pantalla, es decir, un cilindro. Por lo tanto, el sólido de revolución se genera a partir de la rotación indefinida o infinita, si tú quieras, como quieras mencionarlo, a partir de un rectángulo. También puede ser, en este caso, un cuadrado, pero la dimensión a partir de sus elementos va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, va a depender de lo que quieras representar para este sólido. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, este paralelogramo, este rectángulo, lo vas a girar en función de uno de sus lados y lo que vas a generar va a ser un cilindro. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de este cilindro? Si te fijas bien, un cilindro está formado por dos bases circulares y un manto. Las bases circulares son la tapa superior e inferior, y el manto corresponde a la cara, que en este caso corresponde a la parte externa de esta figura. Entonces, si este manto se extiende, se forma un rectángulo. Se caracteriza por los elementos que aparecen denotados en la pantalla. Por lo tanto, si te fijas bien, estos elementos son el radio del cilindro y la altura que posee este cilindro. Pero estas dimensiones están relacionadas con este rectángulo a partir del largo y el ancho, es decir, el largo o el ancho, dependiendo de cómo quieras girar esta figura, van a ser los elementos que se generan a partir de la rotación indefinida de esta figura. Es decir, se va a formar y van a ser los mismos elementos, pero como en este caso ya los vas a rotar, van a ser el radio y la altura. Por lo tanto, el largo podríamos decir que corresponde, en este caso, a la altura, y el ancho podríamos decir que corresponde al radio. Pero esto va a depender de acuerdo a cómo tú quieras realizar este giro indefinido. Por lo tanto, los elementos que tú ya habías definido en el paralelogramo, es decir, en el rectángulo, largo y ancho, cuando tú ya los hagas girar a partir de esta rotación, en este caso con respecto a esta flecha, la que queda fija siempre va a ser la altura, y la que comienza a girar en función de lo que queda fijo corresponde al radio. Algo muy importante a la hora de trabajar con algunas figuras cuando quieras rotarlas. Entonces, en función de estos elementos, el radio y la altura, debemos definir en qué consiste el área y también el volumen. ¿Te acuerdas cuáles son las fórmulas? Entonces, en este caso, si sabemos y queremos trabajar con el caso del área total, si te fijas bien, el área total será la suma de la superficie de todas las caras que posee esta figura. Y habíamos dicho que poseía dos bases circulares, es decir, lo que debes recordar será el área de un círculo, que sabemos que por fórmula es pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula de área total, donde aparece la primera parte de la expresión 2 por pi por el radio al cuadrado, corresponde al área de las bases, es decir, como el pi por el radio al cuadrado corresponde al área de un círculo, se debe multiplicar por 2 porque en este caso estamos considerando el área de las tapas, la superior y la inferior. Ahora, en el caso del área del manto, la segunda parte de la fórmula, la que dice 2 por pi por el radio por la altura, corresponde al área, que en este caso corresponde al manto. Si te fijan bien, ya habíamos definido que corresponde a un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo sabemos que es el largo por el ancho. Pero si te fijas bien, el largo de este rectángulo correspondiente al manto corresponde al perímetro, la longitud de una de las tapas. Si te fijas bien, el perímetro de una circunferencia sabemos que es 2pi por el radio. Entonces la altura, en este caso, quedará como el ancho, y esta será la dimensión que multiplicará a este largo. Por lo tanto, la parte del área del manto, 2pi por el radio, por la altura, corresponde al área de un rectángulo que se relacionan con las dimensiones que se forman en este sólido de revolución. Por lo tanto, el área total será definida como 2pi por el radio al cuadrado más 2pi por r por h. Entonces, en el caso del volumen, sabemos que el volumen corresponde a la multiplicación del área de la base con la altura.
es decir, lo que vamos a determinar corresponde a la capacidad. Por lo tanto, el área de la base sabemos que es un círculo y por fórmula es pi por el radio al cuadrado. Entonces, si esta dimensión la multiplicamos por la altura, lo que se obtiene es el volumen. Y estas serían las fórmulas que están asociadas con el cilindro. No las olvides. Entonces, la siguiente figura corresponde a un cono. Si te fijas bien, también lo podemos definir como un sólido de revolución. Y este se va a definir o se va a crear cuando revisemos o se dibuje un triángulo rectángulo. Entonces sabemos que un triángulo rectángulo posee un cateto, otro cateto, que en este caso son los lados que van a formar el ángulo de 90 grados, y luego una hipotenusa, que para el caso del cono van a cambiar de nombre a partir cuando generemos la rotación de esta figura. Es decir, si consideramos uno de sus catetos fijos a partir de esta flecha de color celeste que vamos a dejar fija y vamos a rotar esta figura, lo que se forma es el cono. Entonces el cono se forma a partir de la rotación indefinida, en este caso de un triángulo rectángulo, con respecto a uno de sus catetos. Y el cateto que queda fijo corresponde a la altura y el que va girando en función del que queda fijo corresponde al radio. Y en el caso de la hipotenusa, si te fijas bien que es el lado que está de frente al ángulo de 90 grados, cuando ya se dibuje o se cree este sólido que corresponde al cono, pasa a ser la generatriz. Por lo tanto, el radio y la altura corresponde a los catetos y la generatriz corresponde a la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Entonces las tres dimensiones que aparecen en esta figura, que es el cono, radio, altura y la generatriz, la podemos relacionar con el triángulo rectángulo. Y a partir de esto podemos definir otro elemento que es el teorema de Pitágoras en función de estas tres dimensiones, ya que sabemos que el teorema de Pitágoras trabaja con un triángulo rectángulo. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado. Y para este caso, si queremos trabajar con las dimensiones correspondientes al cono, también lo podemos relacionar. Es decir, altura al cuadrado más el radio al cuadrado será igual a la generatriz al cuadrado. Y esto te puede servir cuando estés trabajando con la determinación de una de sus tres dimensiones a partir de las dos que te estén entregando según sea el ejercicio. Pero recuerda, el lado que queda fijo corresponde a la altura, el que gira en torno a este lado, es decir, el otro cateto corresponde al radio, y en este caso el lado que mira de frente al ángulo de 90 corresponde a la generatriz, que sabemos que se relaciona con la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces el cono está formado por una base circular y un manto. Al único vértice que se posee se le denomina cúspide. Se caracteriza por el radio, R, de su base, la altura, H, y su generatriz, que en este caso vamos a denotar con la letra G. Entonces, en función de estos elementos, debemos definir cuáles son el área y el volumen. Entonces, el área sabemos que corresponde al área de la base más el área del manto. Entonces, esta expresión, la de la fórmula del área total, será pi por el radio al cuadrado más pi por el radio por la generatriz. Y en el caso del volumen, sabemos que en este caso corresponde al área de la base multiplicado por su altura. Pero esta fórmula de volumen será un caso muy particular, ya que se puede relacionar con la fórmula de volumen de un cilindro. Ya que en este caso, si dibujamos un cilindro que posea la misma base y la misma altura que este cono, de modo que podamos introducir este cono al interior de este cilindro, van a ser coincidentes con su base y la altura. Entonces lo que podemos hacer es relacionar las fórmulas de volumen. Sabemos que la fórmula de volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, si esta fórmula de volumen la relacionamos con la del cono, el caso del volumen del cono corresponde a 1/3 de la fórmula de volumen de un cilindro. Por lo tanto, la expresión quedará pi por el radio al cuadrado por h dividido por 3. Entonces, esto te puede servir como referencia para poder relacionar las fórmulas de volumen, tanto del cono como la del cilindro. Entonces, recuerda que la fórmula de volumen del cono corresponde a 1/3 la fórmula de volumen de un cilindro.
Recuerda que la fórmula de volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado, la fórmula del área de la base, por la altura. Si esto tú lo divides por 3, corresponde al volumen de un cono. No olvides este dato porque es muy importante. Bien, ya estamos llegando al final de la clase. Realicemos la síntesis. En este caso estuvimos trabajando con los cuerpos geométricos y para esto estuvimos trabajando con las fórmulas de área y volumen respectivamente. En esta clase estuvimos trabajando con los prismas rectos. Estuvimos trabajando también con el cilindro y el cono. Entonces los últimos, recuerda que también se pueden trabajar como los sólidos de revolución. En el caso del cilindro se rota a partir de un paralelogramo que en este caso corresponde a un cuadrado, puede ser un rectángulo y todo en función de un lado fijo y en función de ese lado fijo se empieza a girar. Y en el caso del cono se genera a partir de la rotación indefinida de un triángulo rectángulo, cateto, cateto y luego la hipotenusa. Recuerda que los elementos van a estar relacionados con el teorema de Pitágoras y así puedes definir también una de sus 3 dimensiones si es que en el ejercicio te pueden entregar 2. Y estos son los elementos y los cuerpos geométricos que tuvimos trabajando en la clase. Por lo tanto, recuerda seguir reforzando y practicando tus aprendizajes con los materiales que tiene CPECH a tu disposición, tanto de las guías como de los solucionarios. También te sugiero seguir participando de las actividades que tiene servicios complementados preparados para ti, tanto del área de asesoría educacional como profesor en línea. También se sugiere rendir responsablemente todas tus pruebas y ensayos que tiene CPECH. Y recuerda que todo el material que tiene CPECH está en función de lo que dicta DEMRE y Mineduc. Por mi parte me despido y nos vemos en otra oportunidad.